Niño llama llorando a la policía. Mi papá me oculta en el sótano y duele lo que me hace en la noche. El reloj marcaba las 11:45 de la noche y en la estación de policía todo estaba en calma. Brian y Michael, agotados después de un largo turno, contaban los minutos para poder irse a casa. El silencio de la sala apenas era interrumpido por el sonido ocasional de papeles moviéndose o algún suspiro cansado. Todo parecía transcurrir con normalidad, como cualquier otra noche de trabajo rutinario. Pero de pronto, el teléfono sonó. Un timbre corto, seco, inesperado. Brian levantó la vista, y Michael también, ambos con la mirada fija en el teléfono, como si presintieran que algo andaba mal. «¿Quién llama a esta hora?», murmuró Michael frunciendo el ceño. Pero Brian, sin perder tiempo, tomó el auricular. «Estación de policía, habla el agente Brian», dijo con su voz firme y segura. Del otro lado, solo escuchó una respiración entrecortada. Después de un breve silencio, una vocecita apenas audible respondió. «Por favor, ayúdenme antes de que papá regrese». La voz era de un niño que estaba aterrorizado. Brian sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa voz no era una broma, no era una travesura. Era el grito silencioso de alguien pequeño, frágil, desesperado. «¿Estás bien? ¿Dónde estás?», preguntó Brian, tratando de mantener la calma, aunque su corazón comenzaba a latir con fuerza. «Está solo, pero tiene miedo de que vuelva», murmuró Brian mientras tapaba el auricular, mirando a Michael con preocupación. Michael se levantó de inmediato, acercándose a su compañero, con la misma expresión de alerta en el rostro. «¿Qué pasa, Brian?», preguntó en voz baja, aunque su instinto ya le advertía que no sería nada bueno. «Es un niño, necesita ayuda». «Parece que está solo», respondió Brian, sin apartar el teléfono de su oído, tratando de no perder ni una palabra de lo que el pequeño decía. «Por favor, apúrense», volvió a decir la voz infantil, ahora con un tono de súplica que parecía desgarrarlo todo. Sin esperar más, ambos agentes se pusieron de pie, se miraron a los ojos con determinación y salieron corriendo hacia el coche. No necesitaban decirse nada, porque ambos sabían que no podían perder un solo segundo. Alguien, en algún lugar, los necesitaba. «Brian, ¿qué crees que está pasando?», preguntó Michael mientras encendía el motor y arrancaba con rapidez. La oscuridad de la noche parecía hacerse más densa a su alrededor, como si la misma ciudad supiera que algo terrible estaba por suceder. «No lo sé, Michael, pero esa voz, ese miedo en su voz». Brian miró a su compañero y por un momento la preocupación en sus ojos era tan evidente que incluso Michael, quien siempre era el más calmado, sintió un nudo en el estómago. «Vamos a encontrarlo, Brian. Ese niño va a estar bien, lo prometo», dijo Michael, tratando de darle ánimos a su compañero, aunque en el fondo también estaba asustado. «Espero que lleguemos a tiempo», murmuró Brian, sin poder evitar que su mente volviera una y otra vez a esa voz asustada que había escuchado por el teléfono. «¿Sabes, Michael? He escuchado muchas cosas en esta línea, pero nunca algo como eso. Ese niño estaba realmente asustado». «Lo sé, Brian, lo sé», respondió Michael, apretando el volante con fuerza, acelerando un poco más, mientras ambos quedaban en silencio, concentrados en llegar a la dirección que el pequeño había dado. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, y el miedo en sus rostros hablaba por sí solo. La noche se volvía cada vez más oscura, y el sonido de las sirenas era lo único que rompía el silencio en la ciudad. Brian y Michael sabían que estaban a punto de enfrentar algo que no olvidaría jamás. «¿Crees que esté en peligro?», preguntó Michael casi en un susurro, mientras fijaba la vista en la carretera, con las luces de la ciudad pasando rápidamente a su alrededor. «No lo sé, pero no voy a dejar que pase otra noche con ese miedo en su voz», respondió Brian, con una determinación que hizo que Michael asintiera en silencio. La urgencia de la situación los envolvía, y ambos agentes sabían que aquella llamada iba a cambiar el rumbo de esa noche, y quizás algo dentro de ellos mismos también cambiaría para siempre. La patrulla se detuvo con un frenazo frente a la dirección indicada, y Brian y Michael se miraron en silencio. Allí, ante sus ojos, se levantaba una edificación en ruinas, un lugar oscuro y deteriorado, con las ventanas rotas y las paredes llenas de grietas y manchas.
Era un lugar que parecía abandonado desde hacía años, una estructura que había visto mejores días y que ahora solo era un recordatorio de olvido y tristeza. ¿Este es el lugar, Brian?, preguntó Michael con voz baja, como si temiera que el edificio mismo le respondiera. «Sí, este es», respondió Brian sin apartar la vista. «No parece haber nadie, pero el niño nos dio esta dirección». Los dos bajaron del coche, caminando con cautela, casi sin querer hacer ruido. La puerta estaba entreabierta y rechinó de manera siniestra cuando la empujaron. El sonido de ese chirrido heló el aire, un sonido que parecía gritar desde lo más profundo de aquel lugar olvidado. Al cruzar el umbral, el olor los golpeó de lleno. Era un hedor abrumador, una mezcla de comida podrida, basura y algo más, algo que parecía impregnado en las paredes. La oscuridad envolvía cada rincón y los escombros cubrían el suelo, como si nadie hubiese limpiado allí en años. Ambos policías tuvieron que contener el impulso de cubrirse la nariz con la manga. «¿Qué clase de persona viviría aquí?», murmuró Michael, sin poder ocultar el asco en su voz. «No lo sé, pero el niño que llamó estaba aquí, y eso es todo lo que importa», respondió Brian, decidido, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de él. Avanzaron lentamente, revisando cada rincón del piso inferior. Las habitaciones estaban en un estado lamentable, muebles rotos, paredes agrietadas, polvo acumulado que parecía una capa de abandono en cada superficie. Todo gritaba miseria y olvido, un lugar donde la luz del día probablemente no entraba desde hacía mucho. Después de recorrer cada rincón de la planta baja y no encontrar nada, Brian miró a su compañero. «Vamos arriba», dijo, con un tono decidido. Michael asintió y ambos comenzaron a subir por una escalera vieja que crujía bajo sus pies. A cada paso, el sonido de la madera cediendo les recordaba lo frágil que era todo en ese lugar. La oscuridad parecía volverse más densa mientras ascendían, como si el edificio mismo quisiera tragárselos. «Brian, ¿tienes esa misma sensación que yo?», preguntó Michael en voz baja, casi como un susurro. «¿De que estamos a punto de descubrir algo que no queremos ver?». «Sí, pero no hay marcha atrás», respondió Brian, sin dejar de avanzar. Al llegar al segundo piso, se detuvieron. Frente a ellos, al final de un pasillo oscuro y estrecho, había una puerta entreabierta de la que salía una pequeña franja de luz. Ambos se miraron, como si esa puerta guardara algún secreto, algo que el edificio entero quería mantener oculto. Cuando empujaron la puerta y entraron, quedaron congelados en su lugar. Todo lo que habían visto hasta ahora, todo el abandono y la miseria, contrastaba brutalmente con el cuarto que tenían delante. La cama estaba perfectamente arreglada, las sábanas estiradas y dobladas con cuidado, como si alguien hubiese puesto especial atención en cada detalle. Las cortinas, aún intactas, colgaban limpias y ordenadas, protegiendo la habitación del caos exterior. Era un pequeño refugio de orden en medio de la desolación, una imagen casi surrealista que no encajaba con el resto del lugar. «¿Cómo es posible?», susurró Michael, mirando cada rincón de la habitación con asombro. «Todo este edificio es un desastre, y aquí alguien se ha tomado la molestia de cuidar cada detalle. Es como si alguien intentara escapar de toda esta miseria, creando un rincón de paz», respondió Brian, aún impactado. Ambos recorrieron la habitación en silencio, analizando cada rincón. La cama cuidadosamente hecha, las cortinas impecables, una pequeña mesita con una lámpara intacta. Todo parecía tan fuera de lugar, como si alguien intentara aferrarse a una normalidad que el resto del edificio se negaba a ofrecer. «¿Y si el niño está aquí?», susurró Michael, con los ojos fijos en la cama perfectamente arreglada, como si esperara ver una sombra o algún indicio de vida. «No lo sé, pero si estuvo aquí, debió encontrar algún tipo de refugio en este lugar», dijo Brian, con la voz cargada de una mezcla de preocupación y tristeza. El silencio se volvió opresivo. Ambos sabían que lo que habían encontrado era más que un simple cuarto. Era una pista de algo profundo y oscuro, una historia que aún no lograban entender. Pero había algo claro en sus mentes. Detrás de aquella cama perfectamente arreglada y esas cortinas intactas, se escondía un secreto, algo que les pedía ser revelado. Después de revisar cada rincón, casi dispuestos a rendirse, Brian y Michael se detuvieron frente a otra puerta, esta vez cerrada con seguro.
Parecía extraña, distinta a las demás. La cerradura estaba oxidada, pero la puerta en sí parecía resistirse a abrirse, como si ocultara algo que no quería ser descubierto. Ambos intercambiaron una mirada de preocupación. El silencio entre ellos hablaba por sí solo. Michael se acercó y con una voz suave pero llena de inquietud intentó llamar al niño con la esperanza de que respondiera. «Hola, ¿estás ahí, pequeño? Somos policías. Venimos a ayudarte». El silencio al otro lado de la puerta era abrumador. Michael contuvo la respiración, temiendo lo peor, pero entonces desde dentro se oyó una vocecita temblorosa, casi un susurro. «De verdad, son ustedes, vinieron a ayudarme». La voz del niño estaba cargada de pánico, como si temiera que al hablar pudiera atraer algo terrible hacia él. Pero en ese miedo también había una pizca de esperanza, un rayo de luz que se asomaba en su voz rota. «Sí, pequeño, estamos aquí para ayudarte», respondió Michael con firmeza, tratando de calmarlo. «Pero necesito que retrocedas un poco, ¿sí? Vamos a abrir la puerta». Brian intentó girar el pomo una vez más, pero la cerradura no cedía. Con un movimiento decidido, miró a Michael y asintió. No había tiempo que perder. Ambos sabían que cada segundo contaba. Sin dudarlo más, se posicionaron frente a la puerta y con toda la fuerza que sus cuerpos les permitieron, la derribaron de una patada, haciendo que la madera crujiera y se astillara. Cuando finalmente lograron abrirla, se quedaron paralizados, sus rostros reflejando puro horror. Lo que encontraron era una imagen que nunca podrían olvidar. Allí, en el rincón más oscuro de la habitación, estaba el niño. Tenía apenas 7 años, un cuerpo pequeño y frágil, y lo peor de todo, estaba encadenado a la cama por el tobillo. Las gruesas cadenas le rodeaban la pierna, mordiendo su piel, dejándole marcas rojas y profundas. Sus ojos, grandes y asustados, se clavaron en ellos, pero en esa mirada llena de miedo había un destello de alivio, una chispa de esperanza que brillaba tímidamente al ver a los policías. «Dios mío», murmuró Michael, acercándose con cuidado, tratando de no asustarlo más de lo que ya estaba. «Tranquilo, pequeño, estamos aquí. No tengas miedo, todo va a estar bien». El niño lo miró, aún temblando, y asintió con la cabeza. Sin decir una palabra, sus ojos se llenaron de lágrimas, como si la emoción de finalmente ver a alguien que pudiera sacarlo de ese lugar fuera demasiado para soportarla. Mientras Michael se arrodillaba a su lado y le hablaba en voz baja, con palabras llenas de consuelo y promesas de que todo había terminado, Brian se apresuró a buscar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlos a romper esas cadenas. «Resiste un poco más, ¿sí? Vamos a sacarte de aquí», dijo Michael, dándole una suave palmadita en el hombro mientras trataba de contener la rabia que sentía por dentro. El niño lo miró con ojos llenos de agradecimiento y en un susurro casi inaudible preguntó: «¿Puedo irme a casa?». Esa simple pregunta hizo que el corazón de Michael se rompiera un poco más. «Sí, pequeño, te vamos a llevar a casa. No tendrás que volver aquí nunca más». Brian regresó con una herramienta y, tras varios intentos y mucha paciencia, logró aflojar la cadena que sujetaba al niño. Cada sonido del metal cediendo parecía ser un paso hacia la libertad para ese pequeño ser que, finalmente, después de tanto miedo, podía sentir que todo iba a mejorar. Con la cadena finalmente rota, Michael lo tomó en sus brazos y el niño, sin decir nada más, se aferró a él con todas sus fuerzas, como si de repente hubiera encontrado un refugio seguro. Mientras salían de aquel edificio sombrío, ambos agentes sabían que la imagen de ese niño encadenado, con esos ojos llenos de miedo y esperanza, nunca los abandonaría. El niño estaba tan delgado que cada hueso parecía sobresalir bajo su piel, una piel pálida y cubierta de marcas oscuras. Sus brazos, llenos de moretones, temblaban sin parar, y su rostro reflejaba un cansancio profundo, como si hubiera cargado con una tristeza que no le correspondía. Michael lo observó en silencio, el corazón apretado al verlo tan frágil, tan maltratado. Sin pensarlo 2 veces, el niño se aferró a él, rodeando su cuello con brazos débiles pero decididos, como si en ese abrazo encontrara la seguridad que había perdido hacía tanto tiempo. Michael le acarició la cabeza, sintiendo la desesperación que el pequeño intentaba ocultar entre sus lágrimas. «Tranquilo, pequeño, ya estás a salvo», le susurró con una voz suave,
aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza que le quemaba el pecho. No podía creer que alguien hubiera dejado a un niño en ese estado, tan solo, tan desprotegido, pero de repente el silencio se rompió. Desde el piso de abajo, unos pasos fuertes y pesados resonaron, haciéndose cada vez más cercanos. Era un sonido amenazante. Cada paso parecía una advertencia de lo que estaba por venir. Michael sintió cómo el niño se estremecía en sus brazos y lo miró con preocupación. Los ojos del pequeño se abrieron de par en par, llenos de pánico. «¿Qué pasa? ¿Quién viene?», susurró Michael, temiendo la respuesta. El niño apenas pudo murmurar, con un hilo de voz que apenas se escuchaba: «Es él, mi papá». Su cuerpo entero comenzó a temblar y sus pequeñas manos se aferraron con más fuerza al uniforme de Michael. Antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador retumbó en el pasillo. De repente, en la puerta apareció el hombre, alto, con el rostro lleno de furia. Sus ojos, llenos de odio, se posaron primero en el niño, luego en los agentes. Sin decir nada más, el hombre se lanzó contra ellos, gritando con una rabia descontrolada. «¡Suéltalo! Es mi hijo», rugió, avanzando como un toro enfurecido, cada paso una amenaza. Brian, sin perder un segundo, se interpuso. Sabía que tenía que proteger al niño y a Michael. Con movimientos rápidos, bloqueó al hombre, esquivando sus golpes mientras trataba de someterlo. Cada golpe, cada movimiento, era un intento de mantener a ese monstruo alejado del niño. «Michael, llévate al niño, corre», gritó Brian, mientras forcejeaba, sudando y jadeando, con una expresión de concentración feroz en su rostro. Michael, entendiendo la gravedad del momento, apretó al niño contra su pecho y salió corriendo de la habitación sin mirar atrás. Sentía el temblor del pequeño en sus brazos, el miedo en cada latido de su pequeño corazón. Mientras corrían por el oscuro pasillo, Michael sacó su radio con manos temblorosas y pidió ayuda. «Necesitamos refuerzos. Tenemos al niño, pero el agresor sigue aquí. Repito, refuerzos de inmediato», dijo con voz firme, aunque su interior estaba lleno de una mezcla de miedo y urgencia. Cada paso por aquella escalera chirriante era una promesa. Michael sabía que debía llevar al niño a un lugar seguro, a un lugar donde pudiera dormir sin miedo, donde no tendría que preocuparse por esos pasos amenazantes. Al llegar al coche patrulla, lo colocó con cuidado en el asiento trasero, tratando de calmarlo con una mirada tierna. «Escucha, pequeño», le dijo, inclinándose hacia él y mirándolo a los ojos. «Vas a estar bien, ¿me oyes? No tienes que tener miedo, ya no. Nosotros estamos aquí para protegerte». El niño lo miró con sus ojos llenos de lágrimas, llenos de preguntas y de heridas. Con un movimiento casi imperceptible, asintió, como si, por primera vez en mucho tiempo, quisiera creer que todo iba a estar bien. En algún rincón de su corazón, en ese rincón que todavía le quedaba intacto, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. La pesadilla estaba llegando a su fin, y aunque el camino era incierto, aquel niño sabía que ya no estaba solo. Pocos minutos después, el sonido de las sirenas rompió el silencio de la noche, iluminando el lugar con destellos rojos y azules que reflejaban en las paredes desmoronadas del edificio. Patrullas y policías rodearon el área, y el padre del niño, aquel hombre de mirada oscura y expresión de furia, fue esposado y escoltado hacia una de las patrullas. Su rostro mostraba resistencia, sus gritos y amenazas se mezclaban con el eco de las sirenas, pero sus palabras ya no tenían poder. Su tiempo había terminado. Michael, observando desde el coche, sintió un nudo en el pecho al ver al niño tan frágil, su cuerpo temblando de frío y miedo. Sin pensarlo, se quitó su abrigo y con movimientos cuidadosos lo colocó sobre los hombros del pequeño. El abrigo le quedaba grande, casi lo cubría entero, pero brindaba el calor y protección que hacía tiempo no sentía. «Estás a salvo ahora», le dijo Michael, su voz suave y tranquilizadora. Se inclinó hacia él, asegurándose de que el niño escuchara cada palabra. El niño, aún con las lágrimas secas en sus mejillas, levantó la vista y lo miró. Sus ojos, aunque llenos de tristeza, comenzaban a perder el pánico inicial. Lentamente, como si necesitara convencerse de que ya no estaba solo, se aferró al abrigo y asintió, dejando que su pequeño cuerpo se relajara, aunque fuera un poco, en los brazos seguros de Michael.
Michael lo sostuvo, su corazón dividido entre alivio y un profundo dolor. Sabía que lo había rescatado de ese horror, pero también entendía que las heridas en el niño iban más allá de lo físico. Su camino de recuperación sería largo y difícil, lleno de recuerdos y miedos que no desaparecerían de un día para otro. «Voy a estar contigo», le prometió Michael en voz baja. «No tienes que enfrentarlo solo». El niño, en un susurro apenas audible, preguntó: «¿De verdad? ¿No me dejarás?» «De verdad», afirmó Michael, apretando con suavidad los hombros del pequeño. «Ya no estás solo». Mientras lo decía, Michael sintió una determinación crecer en su interior. Sabía que este rescate era solo el comienzo de una nueva etapa en la vida de ese niño, y en el fondo de su corazón prometió que haría todo lo posible para ayudarlo a reconstruir las piezas rotas de su infancia. Al investigar la historia de Oliver, los agentes se encontraron con un relato que era mucho más oscuro y doloroso de lo que jamás habrían imaginado. Cada detalle que descubrían sobre su vida era como un golpe en el pecho. Oliver no siempre había vivido en ese abandono y terror. Antes de aquella pesadilla, él había tenido una madre amorosa, alguien que lo cuidaba, que lo abrazaba cada noche antes de dormir. Pero todo cambió cuando ella murió repentinamente, víctima de una enfermedad cardíaca que le arrebató la vida demasiado pronto. Para un niño tan pequeño, la pérdida de su madre fue confusa y dolorosa, pero su padre, Jason, fue quien más sufrió. Para él, el mundo perdió todo color y sentido. Los agentes descubrieron que Jason, destrozado por la muerte de su esposa, comenzó a perder la cordura poco a poco. Se alejó de todos, se encerró en su dolor, negándose a aceptar la realidad. El hombre que antes era el protector y guía de Oliver, ahora era alguien irreconocible, alguien atrapado en un torbellino de emociones oscuras, consumido por el miedo y la tristeza. «¿Por qué no pudo manejarlo de otra forma?», murmuró uno de los agentes, sintiendo la mezcla de rabia y compasión que el caso le producía. Jason, incapaz de sobrellevar su propio dolor, empezó a ver en Oliver no solo a su hijo, sino a alguien más que podía abandonarlo, alguien que podía desaparecer también, dejando un vacío aún más profundo. Esa idea lo llenaba de terror, y el amor que una vez sintió se fue transformando en algo retorcido. La paranoia lo cegó, y en su mente rota, la única forma de no volver a perder a alguien era controlarlo, vigilar cada uno de sus movimientos. Los agentes apenas podían creerlo, pero aquel hombre, en su desequilibrio, llegó al extremo de encadenar a su propio hijo a una cama. Cada vez que Oliver intentaba rebelarse, su padre se volvía más estricto, más cruel. Las cadenas se convirtieron en su prisión, un recordatorio constante de que no tenía escapatoria. «Es por tu bien», le repetía Jason cada vez que Oliver lloraba y pedía que lo dejara libre. «Allá afuera es peligroso, te quedarás aquí, donde yo pueda cuidarte». Pero para Oliver, aquellos días se convirtieron en una interminable pesadilla. No entendía por qué su propio padre le hacía eso, por qué lo castigaba cuando él solo quería salir, ver el sol, correr y vivir como cualquier niño. «¿Y si algún día logro salir de aquí?», pensaba Oliver en las largas noches que pasaba despierto, mirando la puerta cerrada. Un día, como si el destino le diera un pequeño rayo de esperanza, Jason dejó caer su teléfono al suelo sin darse cuenta. Oliver, con el corazón latiendo fuerte, aprovechó el descuido. Sin que su padre lo notara, escondió el teléfono bajo el colchón, sintiendo que esa pequeña acción era un acto de valentía, su única posibilidad de escapar. Durante días esperó el momento adecuado, cada segundo convertido en un juego de paciencia y miedo. Finalmente llegó la oportunidad. Jason salió por más tiempo del habitual y Oliver, temblando de pies a cabeza, sacó el teléfono y marcó el número que había visto en los programas de televisión, el número que significaba ayuda. «Por favor, ayúdenme», susurró, con la voz entrecortada y llena de terror. «No quiero que papá me encuentre antes de que lleguen». Esa llamada fue el primer paso de Oliver hacia la libertad. Mientras los agentes escuchaban su historia, sentían una mezcla de tristeza y respeto por el pequeño. A pesar de todo el miedo, a pesar del dolor y el abandono, Oliver había encontrado el valor de pedir ayuda, de luchar en silencio por una vida que había sido arrebatada por el dolor de otro. Sabían que el camino no sería fácil, pero habían rescatado a un niño con el coraje suficiente para cambiar su destino.
Y aunque la historia de Oliver estaba llena de cicatrices, también estaba cargada de esperanza, de una valentía que pocos podrían entender. Los agentes sabían que desde ese día ya no estaría solo. Esa noche, después del caótico rescate y con la estación de policía aún agitada, Michael tomó una decisión. Miró a Oliver, el niño frágil y asustado que había pasado por tanto, y supo que no podía dejarlo solo en una institución fría y desconocida hasta que los servicios sociales se activaran al día siguiente. Con un suspiro, se agachó a su altura, le puso una mano en el hombro y le habló con la mayor suavidad posible. «¿Te gustaría pasar la noche en mi casa, Oliver? Mañana habrá tiempo para decidir qué hacer, pero hoy quiero que descanses en un lugar seguro». Oliver, que aún temblaba ligeramente y miraba el suelo sin levantar la vista, asintió en silencio. No había palabras para expresar el alivio que sentía al saber que no estaría solo esa noche. Michael llevó a Oliver a su casa, donde su esposa, Sarah, los recibió con los brazos abiertos. Al ver la pequeña y vulnerable figura del niño en el umbral de su puerta, Sarah sintió un nudo en el corazón. Se acercó con una sonrisa cálida y sin decir nada, lo tomó suavemente de la mano. «Vamos, Oliver», le dijo con una dulzura infinita. «Te prepararé un baño calentito y luego cenaremos algo rico». Oliver la siguió, aún sin decir mucho, pero en su mirada había una mezcla de sorpresa y esperanza. Sarah lo condujo hasta el baño, donde dejó toallas limpias y ropa cómoda de su hijo mayor, Alex. Mientras el agua caliente llenaba la tina, Oliver comenzó a relajarse por primera vez en mucho tiempo. El vapor, el aroma del jabón y el calor lo envolvieron, como si cada segundo le ayudara a dejar atrás los días de miedo y frío. Mientras tanto, en la cocina, Sarah preparaba una cena especial, algo reconfortante y casero. Michael la observaba en silencio, admirando la facilidad con la que ella sabía cómo hacer sentir a alguien bienvenido. Cuando Oliver salió del baño limpio y con el cabello húmedo, ella lo guió hasta la mesa, donde lo esperaba un plato humeante de sopa casera y pan recién hecho. «Come despacito, cariño. Hay mucho más si tienes hambre», le dijo, observando con ternura cómo Oliver empezaba a probar la comida, al principio con timidez y luego poco a poco con más ganas. Era como si cada bocado le devolviera un poco de la fuerza que le habían robado. Mientras cenaban, Alex, el hijo de 12 años de Michael, se acercó con curiosidad. Miró a Oliver y, sin dudarlo, le ofreció uno de sus juguetes favoritos. «¿Quieres jugar conmigo?», le preguntó con una sonrisa, sosteniendo un control de videojuego en la mano. Oliver, sorprendido, lo miró con ojos grandes, sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a ese tipo de bondad, pero el gesto de Alex le trajo una calidez que hacía mucho tiempo no sentía. Asintió tímidamente y en poco tiempo los dos chicos estaban en la sala, inmersos en el juego, compartiendo risas y complicidad. Aunque Oliver apenas hablaba, su sonrisa cada vez que Alex lo ayudaba a ganar una partida era una prueba de la conexión que estaba comenzando a formarse entre ellos. Michael y Sarah miraban desde la puerta, intercambiando una mirada de alivio y alegría. Sabían que, al menos por esa noche, Oliver había encontrado un lugar donde sentirse seguro y querido, un lugar donde podía ser simplemente un niño otra vez. Esa noche, cuando llegó la hora de dormir, Alex insistió en que Oliver compartiera su habitación. «Así no te sentirás solo», le dijo, tratando de sonar casual, pero en sus ojos brillaba la bondad de un hermano mayor protector. Ya en la cama, entre susurros y risas contenidas, los dos niños compartieron historias y secretos, forjando una amistad que ninguno de ellos olvidaría. Oliver, acurrucado bajo las sábanas y rodeado de esa calidez familiar, comenzó a sentirse diferente. La tristeza y el miedo aún estaban allí, pero ahora había algo nuevo: esperanza. Esa noche fue más que una simple acogida. Fue el inicio de una nueva vida para Oliver, una vida donde quizás algún día podría dejar de lado el dolor y recordar lo que era ser amado y protegido. En los días posteriores al rescate de Oliver, Michael y su esposa, Sarah, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El niño había pasado por tanto y no podían soportar la idea de dejarlo en manos de extraños hasta que el tribunal resolviera su situación.
así que lo acogieron en su hogar, dispuestos a brindarle un lugar seguro, un hogar cálido que él jamás había conocido. Al principio, Oliver era reservado. Su mirada, aunque dulce, reflejaba una tristeza profunda. Casi no hablaba, y sus pasos por la casa eran silenciosos, como si temiera molestar a alguien. Pero Sara, con su ternura infinita, le ofrecía una sonrisa cada mañana, le preparaba comidas caseras y le daba abrazos que, aunque al principio lo incomodaban, poco a poco fueron dándole consuelo. Una noche, mientras Oliver se sentaba tímidamente a cenar, Alex, el hijo de 12 años de Michael y Sara, se le acercó con una sonrisa amplia y sincera. ¿Quieres jugar conmigo después de cenar?, le preguntó, sosteniendo su juguete favorito. Oliver levantó la vista, sorprendido, y asintió, apenas esbozando una pequeña sonrisa. Desde ese momento, la relación entre los dos niños comenzó a crecer. Alex se convirtió en el hermano mayor que Oliver siempre había soñado tener. Jugaban juntos, corrían por el jardín, se inventaban historias y se reían, compartiendo una alegría que iluminaba cada rincón de la casa. Con el tiempo, Oliver empezó a dejar atrás sus miedos, comenzó a sentir que estaba en casa, que estaba seguro. Michael, al ver a Oliver sonreír por primera vez, sintió una calidez indescriptible en su pecho. Aquella sonrisa era un rayo de esperanza, una señal de que el niño estaba sanando, de que estaba encontrando la felicidad que le había sido arrebatada. Una noche, mientras observaba a los dos niños jugar, Michael miró a Sara y le tomó la mano. «Creo que este pequeño ya es parte de nuestra familia, cariño», le dijo con emoción en la voz. Sara, con lágrimas en los ojos, asintió. «Sí, Michael. Oliver es como uno de nuestros hijos, no puedo imaginar nuestra vida sin él». Los meses pasaron, y la familia entera se unió a Oliver de una manera que parecía casi mágica. Los abrazos y las risas eran el pan de cada día. Y Oliver, el niño que antes temía hasta el más pequeño gesto de afecto, ahora buscaba el calor de su nueva familia. Su vida había cambiado, y cada día era una nueva oportunidad para sanar. Finalmente, el día del juicio llegó. El juez, tras revisar el caso, determinó que Jason, el padre biológico de Oliver, no era apto para cuidar de él. La custodia del niño pasaba oficialmente al Estado, pero Michael y Sara ya sabían lo que debían hacer. Sin dudarlo, presentaron la solicitud de adopción, deseando con todas sus fuerzas poder darle a Oliver una familia de verdad. La espera fue angustiante, pero el amor que sentían por Oliver los mantenía firmes. Hasta que finalmente, el día que tanto anhelaban llegó. El tribunal aprobó la adopción, y Oliver pasó a ser oficialmente parte de su familia. En una pequeña ceremonia en el juzgado, Michael y Sara abrazaron a Oliver, y Alex, emocionado, se inclinó hacia él y le susurró al oído: «Ya eres mi hermano para siempre». Oliver, con los ojos llenos de lágrimas, apenas podía creerlo. Aquella familia que lo había acogido, que lo había protegido y amado sin condiciones, ahora era su hogar para siempre. Miró a Michael, a Sara y a Alex, y por primera vez sintió que el peso de su pasado se desvanecía. Ya no estaba solo, ya no había sombras ni cadenas. Había encontrado una familia que lo amaba, y mientras se abrazaban en ese momento tan especial, todos supieron, en el fondo de sus corazones, que aquello era más que un acto de adopción. Era el destino que los había unido, para siempre, como una verdadera familia. El día de la adopción llegó como un rayo de sol después de una larga tormenta. La familia entera se preparó con emoción, sabiendo que, al final de esa jornada, Oliver sería oficialmente parte de ellos. Michael y Sara miraban a su alrededor, intentando disimular las lágrimas de alegría que se asomaban en sus ojos, mientras Alex, vestido con su mejor ropa, no podía contener una sonrisa amplia y contagiosa. Para Oliver, ese día era la culminación de un sueño que había tenido miedo de soñar. Recordaba cada momento de miedo, cada noche fría y solitaria, cada día sin saber si estaría a salvo. Ahora, parado al lado de su nueva familia, todo ese dolor parecía un recuerdo lejano, una historia que había quedado atrás. Oliver, que en otro tiempo habría temido el contacto humano, ahora se aferraba de la mano de Michael con fuerza, como si esa conexión fuera la llave a la paz que tanto había buscado. El juez pronunció las palabras finales,
Y cuando declaró a Michael y Sarah sus padres legales, los rostros de todos se iluminaron con una alegría que no cabía en la pequeña sala del tribunal. Alex, sin esperar un segundo, rodeó a Oliver con un abrazo fuerte y cálido. «Sabes, siempre quise un hermano como tú», le dijo en voz baja, sin soltarlo. Oliver, aún un poco asombrado por todo, lo miró y sonrió con timidez. «Yo siempre quise un amigo como tú, Alex. Alguien en quien confiar, alguien que me cuide». Ese abrazo entre los dos niños, entre el hermano mayor protector y el pequeño que había encontrado el hogar que tanto necesitaba, fue el punto final de una historia de dolor y el inicio de una nueva, llena de esperanza y amor. La transformación de Oliver fue como ver florecer una semilla después de haber estado enterrada en la oscuridad. Cuando llegó a la vida de Michael y Sarah, era un niño retraído, frágil, que apenas hablaba y siempre tenía una mirada de tristeza. Pero a medida que los días pasaron, con cada abrazo de Sarah, cada juego con Alex y cada sonrisa de Michael, Oliver comenzó a abrirse. Esa sonrisa que al principio era tímida, se volvió cada vez más frecuente. Los miedos y las inseguridades se fueron disipando y en su lugar surgió un niño lleno de vida, un niño que finalmente sabía lo que significaba ser querido. Michael lo observaba con orgullo y gratitud, sabiendo que el amor que le habían dado había logrado curar las heridas de un pasado doloroso. Sarah veía a Oliver como el hijo que nunca supo que le faltaba, el pequeño que le enseñó que el amor podía sanar hasta el corazón más herido. El día terminó con una pequeña celebración en casa, con risas y juegos, y un pastel que Sarah preparó con dedicación. Oliver sopló las velas y en su mente formuló un deseo simple, un deseo que ya era su realidad: pertenecer a una familia, tener un hogar. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, Oliver miró a su alrededor, sintiendo la paz y seguridad que tanto había anhelado. Alex se acercó y le susurró: «¿Listo para las aventuras que nos esperan, hermano?». Oliver asintió, sonriendo. Sabía que aunque su vida había sido difícil, finalmente había encontrado su lugar, su familia, su hogar. Y mientras cerraba los ojos para dormir, comprendió que aquel día no solo había cambiado su vida, sino también la de todos aquellos que lo habían recibido con los brazos abiertos. Con el paso de los meses, algo maravilloso comenzó a suceder en la vida de Oliver. Cada sesión de terapia, cada abrazo de su nueva familia y cada pequeño logro se transformaron en ladrillos con los que poco a poco fue reconstruyendo su confianza y su sentido de seguridad. La oscuridad de su pasado, esos recuerdos dolorosos que al principio lo hacían despertarse sobresaltado en medio de la noche, comenzaron a desvanecerse como una sombra que se pierde con la llegada de la luz. Michael y Sarah observaron cada etapa de esta transformación con el corazón lleno de orgullo y esperanza. Oliver, el niño que una vez había sido tímido y asustado, empezó a mostrar una sonrisa que ya no tenía miedo. Su risa llenaba la casa y sus ojos, antes llenos de incertidumbre, ahora brillaban con una alegría genuina. Con cada paso que daba hacia adelante, Oliver se iba liberando de su historia pasada, convirtiéndose en el niño que siempre debió ser. Uno que irradiaba felicidad y confianza. Alex, su hermano mayor y amigo incondicional, era su compañero de aventuras y su cómplice en cada nueva travesura. Juntos exploraban el jardín, construían fortalezas de almohadas en la sala y pasaban tardes jugando y compartiendo secretos. Oliver había encontrado en Alex no solo un hermano, sino también un amigo que entendía y respetaba su historia, alguien que siempre estaba allí para apoyarlo. «¿Recuerdas cuando llegaste? Eras tan serio», le decía Alex, riendo mientras recordaban sus primeros días juntos. Oliver sonreía y asentía. «Sí, tenía miedo, pero ahora sé que siempre estaré bien aquí». Esas palabras eran más que un simple comentario. Para Michael y Sarah, eran la prueba de que habían logrado ofrecerle el hogar seguro y amoroso que él necesitaba. Cada vez que Oliver se acurrucaba en el sofá entre ellos para ver una película, cada vez que los abrazaba o les contaba sobre su día con entusiasmo, ellos sentían que sus esfuerzos y su amor incondicional habían valido la pena. Saber que habían rescatado a ese niño de la oscuridad y que ahora era un niño feliz era el mayor regalo que la vida podía darles. «¿Te arrepientes de haberme adoptado?», preguntó Oliver una noche, con voz suave,
mientras Michael lo arropaba en la cama. Michael lo miró con ternura y negó con la cabeza. «Ni por un segundo, hijo. Amarte ha sido la decisión más importante y la mejor que hemos tomado». Oliver sonrió, sintiendo un calor que le llenaba el corazón. Sabía que había encontrado una familia que lo amaba por completo y que lo aceptaba con todas sus cicatrices, sin juzgar ni presionar. En el abrazo de su familia, Oliver finalmente pudo dejar ir el miedo y, en su lugar, abrazar una vida llena de amor y posibilidades. Para Michael y Sarah, ver a Oliver florecer, dejar atrás sus traumas y convertirse en un niño lleno de luz, fue un recordatorio de que el amor tenía el poder de transformar y sanar las heridas más profundas. Cada día, con cada sonrisa de Oliver, entendían que habían sido bendecidos al abrir las puertas de su hogar y su corazón a ese pequeño que, contra todo pronóstico, se había convertido en una fuente de alegría y esperanza para toda la familia.